Hola a todos, bienvenidos al curso Nuestra Identidad. Estamos en una nueva lección donde queremos expandirnos en la enseñanza de nuestra doctrina para que ustedes puedan tener criterio suficiente para decidir si quieren pertenecer a nuestra iglesia. En esta lección que vamos a ver es la lección número 3. Ya hemos visto dos lecciones, pasamos por quiénes somos y después pasamos por las columnas doctrinales de la salvación bíblica, que son las 5 solas, y hoy vamos a ver nuestra tercera lección, que es Tulip. Tulip lo vamos a entender fácilmente porque también se le ha querido llamar los 5 puntos del calvinismo. En realidad, no es la teología de la Reforma la que se contempla en los famosos 5 puntos del calvinismo o la doctrina de Juan Calvino. En realidad, esta es una forma de presentar una sección o una parte de la teología de la Reforma. Esta palabra tulip fue adoptada mucho tiempo después de Juan Calvino y estos 5 puntos fueron compilados en un concilio que se llamó el Concilio de Dort. No era 5 puntos de Juan Calvino, en realidad eso se adoptó después. Pero con el correr del tiempo se ha querido resumir en esta palabra tan sencilla como tulip para las doctrinas de la gracia o cómo se explica la doctrina de la salvación a partir de la gracia, que es la doctrina de la Reforma. Nosotros los vamos a ir explicando, hay algunos que lo vamos a ir cambiando de nombre para efecto de explicarlo mejor, pero estos 5 puntos enfatizan de manera útil algunos elementos clave de la salvación que explicó la Reforma del siglo XVI y que está claramente explicada en las Sagradas Escrituras. El término tulip es un término que viene del idioma inglés, que es un acrónimo, T-U-L-I-P, y que si tratamos de traducirlo al español, o sea, tulipán, se pierde todo el sentido de la relación de las letras con la frase que describe cada uno de los puntos. Vamos entonces a ver el acrónimo como un todo. Después vamos a ir explicando punto por punto porque desde la sola expresión de la frase del acrónimo creo que podríamos tener algunos problemas de comprensión. La T viene de total depravity, que es depravación total, o la explicaríamos mejor como corrupción radical. La U viene de unconditional election, que es elección incondicional o elección soberana de Dios. La L viene de limited atonement, que viene de expiación limitada, o más bien podríamos llamarle redención particular. La I viene de irresistible grace, que es gracia irresistible, que nosotros le vamos a llamar llamamiento eficaz. Y la P viene de perseverance of the saints, que es la perseverancia de los santos, o como nosotros le llamaremos, la gracia preservadora. Entonces empecemos con cada uno de estos puntos a ver cómo se explican. La depravación total o en realidad corrupción radical. Esto no quiere decir que todos los seres humanos somos unos depravados. Vamos a hacer esa aclaración importante. Esto lo que quiere decir es que desde que el hombre cayó de la gracia, representado por nuestros primeros padres, nosotros los seres humanos sufrimos corrupción en todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo están corrompidos. Eso es, no son del agrado de Dios porque están carnalizados. Tenemos una naturaleza proclive a pecar y pecamos en todo nuestro ser. Nuestro ser, el pecado afectó completamente nuestro ser y por lo tanto esa corrupción radical o esa depravación total, lo que queremos decir es que somos hombres de pecado, como nos dice las Escrituras. Esto en modo alguno quiere decir que el ser humano no es capaz de hacer algunos actos de bondad o benevolencia o buena voluntad o de altruismo humano. No es necesariamente eso, ¿verdad? Tampoco quiere decir que los no cristianos o los no creyentes no pueden apreciar bondad o belleza o la honestidad, la decadencia o la excelencia. Lo que significa
es que ni los actos de bondad, de benevolencia, buena voluntad o altruismo, o la apreciación de bondad, belleza, honestidad, decencia o excelencia, tiene algún mérito para Dios. Estos son actos humanos basados en la naturaleza egocéntrica del ser humano y por lo tanto motivados por esa naturaleza. El segundo término es elección incondicional, o lo hemos nosotros querido llamar elección soberana. Y la elección habla de la que habla la Biblia. Cuando la Biblia habla de que Dios elige, no es con condiciones. Dios no pone condiciones para elegir a nadie, porque si las pusiera, nadie las podría cumplir. Entonces, nada de lo que los elegidos por Dios puedan hacer proporciona la base de la elección divina. Dios mismo, es el que elige y el que ejecuta tal elección. Antes siquiera de que el mundo existiera. Eso es lo que dicen las Escrituras. Antes de la creación. Entonces la elección incondicional tiene como una estructura interesante. Primero, la justicia de Dios. Si solo viéramos la justicia de Dios solita, todos seríamos condenados por Dios. Todos nosotros pecamos y todos nosotros merecemos la condena. No hay un solo ser que no peque. De ahí viene el término de total depravity. Nosotros pecamos y pecamos todo el tiempo y pecamos contra el mandamiento más importante que Jesús explicó en las Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Y hay gente que dice, yo amo a Dios así. Habría que preguntarle, si lo amás, ¿lo obedeces? Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, si no le obedeces, es que no lo amás. Y al no amarlo, estás incumpliendo el mandamiento más importante de la Biblia. Todos nosotros lo incumplimos. Por lo tanto, si solo pidiéramos o esperáramos la justicia de Dios, todos nosotros seríamos condenados. Esa es una opción real. Ahora bien, nosotros entendemos que si Dios es el que salva, salva por gracia, por una manifestación de su amor. Lo vimos en la lección anterior de solo gracia, sola fide, solo en Cristo. La gracia divina se expresa en darle al pecador algo que el pecador no merece, no se le debe y no ha hecho obra alguna que haga o motive a Dios para darle esa gracia. Es solamente la voluntad divina. Pero si solo viéramos esta parte, este atributo divino de la gracia, quiere decir que estaríamos negando el otro atributo que vimos anteriormente, que es la justicia. Y ambos son atributos divinos, justicia y gracia. Si Dios aplicara la justicia, todos seríamos condenados. Si Dios aplicara solamente la gracia sin la justicia, todos seríamos salvados. Pero la Escritura nos dice que no todos nos vamos a salvar y también que no todos nos vamos a condenar. Por lo tanto, algunos son salvados por Dios. Y ahí vemos la manifestación de los dos atributos divinos. Hay justicia porque algunos son condenados, hay gracia porque algunos son salvados por elección divina e incondicional. Entonces, de alguna manera, tenemos los siguientes escenarios. 1. Dios podría condenar a todos. Porque justamente todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El otro escenario es que Dios podría salvar a todos. Lo que pasa es que Jesús mismo nos explicó que no todos se salvan. Porque si salvara a todos, la justicia de Dios no sería demostrada o desplegada. Al salvar a algunos, se está desplegando su atributo de gracia y de amor incondicional, y por otra parte, su atributo de justicia. El siguiente punto es la expiación limitada o redención particular. Ahora es el medio. El propósito de Dios para la expiación es que su Hijo, su perfecto y divino Hijo, se hiciera hombre y como hombre expiara, recibiera el castigo que está dirigido o que merece su pueblo y lo reciba en sí mismo.
Cristo es un Salvador real, no potencial. Por lo tanto, Cristo muere en la cruz atribuyéndose los pecados de aquellos que va a salvar, no para dar una oportunidad de que alguien se salve. Por eso entendemos desde la elección la expiación. Cristo todo lo logra, por eso dice que todo está consumado, todo lo logra desde la cruz, y ese logro es la atribución que Él se hace de los pecados de los que Él va a salvar, y además la atribución que Él hace a los pecadores que salva de su propia perfección y santidad. Entonces, por una parte, Cristo no murió para proporcionar una posibilidad de salvación o una oportunidad de salvación. Cristo murió para salvar. Y por lo tanto, su sacrificio fue eficaz. La otra parte del acrónimo es la gracia irresistible, o le llamamos también el llamamiento eficaz. En un momento señalado por el Dios que conoce todos los tiempos, que conoce todas las cosas, que es perfectamente omnisciente, o sea, conocedor de todo, todos aquellos que el Padre ha elegido desde antes de la fundación del mundo, como dice la carta a los Efesios en su capítulo 1, y por los que Cristo murió en la cruz, teniendo un sacrificio total y absolutamente eficaz, son llamados eficazmente por el Espíritu Santo, son hechos nacidos de nuevo, estaban muertos espiritualmente, el Espíritu Santo ahora los hace nacer de nuevo, o sea, son regenerados, o sea, generados otra vez, y se le entrega la fe como un don divino, como un regalo de Dios, para que crean en quién es Cristo y lo que hizo Cristo. A este llamado, a este acto de nuevo nacimiento, regeneración, a este impartimiento de la fe, a esta forma de que el Espíritu Santo actúa para que la gente se arrepienta y crea en Cristo, se le llama el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Entonces, uno podría decir, bueno, pero también muchos son los llamados y pocos los escogidos, dijo el Señor. Bueno, es que tenemos dos tipos de llamados. Tenemos un llamado general que es para todo el mundo. La Biblia no es un libro escondido en una gaveta, ni la cruz es un hecho que está misteriosamente escondido por alguna parte. Es público y notorio que Cristo murió en esa cruz para salvación de su iglesia y que eso lo dicen las Escrituras, que es el libro más traducido y más publicado en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, esto no está escondido. Hay un llamado general. Está disponible todo esto. Y ese llamado puede no ser atendido o puede ser atendido. El tema es que los que lo atienden no es porque están buscando a Dios. La Escritura nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Los que lo atienden es porque recibieron un llamado eficaz para escuchar el Evangelio de Cristo, llámese, ¿quién es Cristo y qué hizo Cristo en la cruz? Y atender tal llamado a partir de la fe, que es un don de Dios. Entonces podríamos decir que hay un llamado general para toda la humanidad, pero que eficazmente solo lo atienden aquellos que el Espíritu Santo hizo nacer de nuevo, les cambió la disposición de su corazón y ahora atienden ese llamado eficaz. Y ese llamado eficaz es seguro, total y absolutamente seguro. Y una vez estos llamados han atendido esa oferta, esa salvación en la cruz y han creído en Cristo a través de la fe, entonces Dios los preserva. El término en Tulip, en el acróstico Tulip, dice perseverancia de los santos o perseverance of the saints. En realidad nosotros le podríamos decir la gracia preservadora, porque Dios a los que llama conserva. Dios no se equivoca. Al que llamó y salvó, es imposible. Como todo es un acto divino, es imposible que Dios se equivoque. Entonces, también por gracia nos preserva. Y esa preservación divina se convierte desde la perspectiva del ser humano en perseverancia. Perseveramos en la fe.
Aquellos que fueron regenerados y justificados no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, porque el estado de gracia fue un regalo divino. Ellos no se lo ganaron. Entonces, como yo no me gané la salvación, no la puedo perder. Como Dios me la otorga, Dios me preserva. Y por lo tanto, tengo mi eternidad asegurada. Dice la Escritura que Dios va a terminar la buena obra que empezó en cada uno de nosotros allá al final. Esa es una obra progresiva, donde Él nos preserva, y porque Él nos preserva, entonces nosotros podemos perseverar. Esta, mis queridos hermanos y amigos, es también una lección corta, es a ver, Tulip se explica en conferencias de 3 y 4 horas, nosotros lo hacemos brevemente porque entendemos que tenemos que hacer un despliegue corto de lo que creemos. Nosotros creemos en esos 5 puntos que son importantísimos, porque los 5 puntos lo que hacen es redondear la soberanía de Dios en la salvación del ser humano. Y le quita todo mérito al ser humano sobre su salvación. Por lo tanto, lo que hacen estos 5 puntos es exaltar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que un regalo inmerecido, llámese la gracia, es dado a unos que son elegidos, se les da el regalo de la fe para que creen en el sacrificio de Cristo de hace 2000 y algo de años, la salvación les es aplicada por el Espíritu Santo y Dios los preserva por una eternidad. Ese es la explicación de las doctrinas de la gracia, o los llamados 5 puntos del calvinismo. En nuestra siguiente lección vamos a ver en detalle toda la doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que consideramos nosotros de ellas? ¿Cómo vemos el tema de inspiración? ¿Por qué es nuestra norma de fe y conducta? Todo eso lo vamos a redondear en nuestra siguiente lección. A todos ustedes, mil gracias y que el Señor los bendiga.